hoy vamos a ir a Mateo 7, del 24 al 27. ¿Y cuál es el título de la reflexión de hoy? Revisando el cimiento, exactamente. Pero para poder entender esto tenemos que ir hacia atrás, Este año inició en varias de nuestras familias con unas dificultades muy grandes, con unas situaciones realmente dolorosas, fuertes. Y cuando estaba revisando este texto de hoy, pues veía cómo el Señor utiliza las dificultades, los dolores, los problemas que vivimos día a día. ¿A quiénes? A nosotros, a los cristianos, para que revisemos cómo estamos cimentados. Sí, nos fortalece, nos maduran, pero también nos ayudan a evaluarnos, a revisarnos. Hoy el Señor nos va a mostrar cómo Él quiere que esas dificultades, problemas, situaciones difíciles sean utilizadas para que nosotros miremos cómo estamos cimentados. Y al igual que hace 8 días, la invitación de hoy no es que cuando estemos hablando pensemos en aquella persona debería revisarse, no. La invitación es que hoy, a través del texto, cada uno de nosotros, empezando por mí, nos revisemos cómo están nuestros cimientos, cómo estamos viviendo la vida como cristianos. Es más, como lo hablábamos hace 15 días y hace 8 días, ¿somos cristianos? Y es algo que tenemos cada uno de nosotros, cada uno, mirándose a sí mismo. Cada uno nos vamos a evaluar cómo están nuestros cimientos. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, las personas que llevamos más años compartiendo la vida de iglesia, nos damos cuenta que hay una realidad permanente en la iglesia, y son las personas que esperaríamos que estuvieran firmes y de pronto, de un momento a otro, se dan por vencidas, no siguen adelante, no continúan. Personas que nos acompañan por un tiempo, a veces nos acompañan por años, y son personas maravillosas, especiales, personas que sirven, personas que están en los grupos en casa, en los tiempos de oración, y un día, de pronto, las dificultades, las situaciones los hacen dar un paso atrás y no los volvemos a ver, y los llamamos y no contestan, y como que no quieren volver a saber nada de la iglesia. Parece que los problemas, los pesares, la persecución, las tentaciones vienen a ellos y lo que buscan es una salida. Y hay otros que podemos durar toda nuestra vida, o la gran mayoría de nuestra vida, caminando la vida de iglesia, viviendo la vida de iglesia, y nos consideramos muy buenos creyentes, nos consideramos muy buenos miembros del cuerpo de Cristo, pero ¿lo somos? Y hoy el Señor nos llama a revisar esos cimientos, porque los cimientos muestran nuestra realidad espiritual. Y hoy les invito a que no pensemos más en aquellos que un día se alejaron, sino que pensemos a partir de este momento cada uno en sí mismo. Cada uno de nosotros va a pensar en sí mismo. El texto sobre el cual vamos a reflexionar hoy está ubicado al finalizar el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte
ocupa 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Inicia en el capítulo 5 con las palabras: cuando vio a las multitudes, subió Jesús a la ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos se sentaron, y él toma la palabra y comienza a enseñar tal vez la enseñanza más importante, práctica del Nuevo Testamento. Algunos la llaman la constitución del reino de los cielos. Comienza con las dichosidades o bienaventuranzas, dependiendo de la versión que estemos utilizando. Nos habla de no inquietarnos, de ser sal y luz. Habla de temas tan prácticos como el adulterio, el discipulado, el juzgar, el divorcio. Temas tan parte de la vida eclesial como el ayuno, como la oración, pero también habla hasta de los juramentos. Habla de las limosnas. Y esa maravillosa enseñanza que Jesús da allí, en esa ladera de esa montaña, nos ha acompañado a la iglesia por siglos. Ha acompañado a la iglesia por cantidad de tiempo. En los versículos 28 y 29 del capítulo 7, ya finalizando el Sermón del Monte, dice que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza por esa autoridad con que enseñaba, porque no era parecida a la de ningún escriba, a la de ningún fariseo. Y el capítulo 8 inicia cuando Jesús baja de la montaña. Pero para entender el contexto de esta perícopa, de esta porción que vamos a leer hoy, que vamos a estudiar hoy, tenemos que mirar los versículos anteriores, y por eso se los puse en el bosquejo de hoy. En el versículo 13 y 14, Jesús dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Jesús nos advierte: tengan cuidado cuando les muestren un cristianismo fácil. Tengan cuidado. No piensen que esas puertas tan amplias, tan grandes, esos letreros de pare de sufrir, son un verdadero cristianismo. No. Tengan cuidado, porque es al contrario, es angosta el camino, es estrecha la puerta que conduce a la vida. Y esta vida es a la vida eterna. Hay que tener cuidado con todo aquello que promete los beneficios de Jesús, pero sin seguir a Jesús. Cuidado. Cuidado con aquello que te dice: haz esto, haz aquello, y con eso ya Dios está contento contigo. No, cuidado. La iglesia que se preocupa más por llenar bancos que por hacer discípulos, tiene, o mejor, corre el peligro de ampliar la puerta, de agrandar el camino. Cuidado. Solo la puerta estrecha, que es la verdadera conversión, solo el camino angosto, que es la obra de Jesucristo, y nada más, solo allí vamos a encontrar el camino a la vida eterna. Después vienen los versículos 15 al 20, donde habla de los falsos profetas, de los falsos maestros. Dice: vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno.
Todo árbol que no da fruto bueno se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Jesús aquí está advirtiendo de los falsos profetas y la manera de identificarlos, porque están acomodando las enseñanzas hacia la puerta ancha, hacia el camino amplio. Y termina con los versículos 21 al 23, esta última parte del Sermón del Monte que atañe a lo que vamos a revisar hoy. Versículo 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y esto es la base de la enseñanza de hoy, que es lo que viene a continuación. En el versículo 21 Jesús nos está advirtiendo que solo los que hacen la voluntad del Padre pueden esperar a entrar en el reino del cielo. Y aquí nos está advirtiendo a no tener una débil convicción de fe. Una convicción de fe de boca, una convicción de fe de costumbre, una convicción de fe de servicio dominical. No. Y hoy, por eso les decía que este año el Señor nos está apretando un poquitico más. Hoy el Señor nos está diciendo: cuidado, hay personas que viven y mueren engañadas, pensando que han nacido de nuevo, considerándose cristianas, considerándose salvas, pero no lo son. Personas que están cimentadas por una esperanza falsa. Y en las iglesias como la nuestra, personas que se sostienen en su correcta doctrina. Tenemos la doctrina perfecta. Personas que han puesto su confianza en su correcta práctica religiosa. Es más, personas que han puesto su confianza en su sujeción emocional a Jesús, o en sus muchas actividades eclesiales. Y todo esto nos hace pensar o nos hace tener la falsa sensación de seguridad. ¿Tengo la doctrina correcta? ¿Puedo encontrar un error doctrinal a kilómetros de distancia? Mi práctica religiosa es impecable. Apoyo en todos los ministerios. La predicación que hago es impecable. Eso es. Tal vez cuando ponemos nuestra mirada allí, no estamos mirando los cimientos, los frutos de fe y arrepentimiento. Porque estamos tan obnubilados por todo lo anterior, que lo que Dios quiere que veamos, que los cimientos que Dios quiere que veamos, no los estamos viendo. Por eso dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces, dice el 23, les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿En dónde radica la diferencia? Si todos nos vemos tan bonitos,
Y nos encontramos en los servicios, y nos encontramos en los grupos en casa, y apoyamos los ministerios, y vamos a hacer misiones, y vamos a fundar iglesia. ¿En dónde radica la diferencia? Y dice, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la explicación y la ampliación de esta frase está en el texto sobre el cual vamos a reflexionar el día de hoy. Ahora, antes de continuar, debo aclarar y recordar que nadie puede hacer 100% la voluntad de Dios. Es imposible, no hay manera. Aquí el Señor no nos está hablando de una obediencia perfecta. Aquí lo que el Señor nos está hablando es de esa manera como nosotros hemos permitido que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese querer, pero también ese hacer la voluntad del Padre, ese deseo genuino, esa voluntad sincera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque cuántas veces hemos dicho cómo debe vivir un cristiano, y lo sabemos, pero lo hacemos. ¿Cuál es el título de la reflexión de hoy? Revisando el cimiento. Porque el texto que vamos a leer es una parábola que ustedes la conocen, que habla de dos casas. Y pues sabemos que en la época de Jesús las casas no tenían o no eran construidas con todas las especificaciones técnicas que tenemos hoy día. Los ladrones podían sencillamente con una barra abrir una pared, quitar el techo. Eran unas casas bastante endebles, porque pues eran hechas de barro, paja, pedazos de madera. Entonces, la vida de una casa no dependía tanto de la construcción, de las paredes o del techo de la casa, sino de su cimiento. Y el texto de hoy nos va a hablar de dos casas que están construidas cerca del lecho de un río. Dice Mateo, ahora sí vamos al texto 7, versículos 24 al 27. Por tanto, dice el 24, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dice el 25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. Primer punto, dos clases de constructores. Y esto nunca lo había hecho en esta iglesia, pero tuve que dividir en partes porque Jesús está haciendo una comparación. Entonces, para que tengamos las dos partes de la comparación, están los dos versículos que Jesús compara y los vamos a leer de esa manera, porque de manera secuencial nos demoraríamos demasiado haciendo. Dice el versículo 24, la primera parte: por tanto, todo el que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? ¿Qué está hablando Jesús? ¿Recuerdan? ¿En dónde está Jesús? En el monte. Todo el que me oye, el sermón del monte, esta vida práctica. Pero dentro del sermón del monte está el versículo 21.
que acabamos de leer, que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, aunque Jesús se está refiriendo al Sermón del Monte, el mismo Sermón del Monte nos está mandando a ver toda la palabra de Dios. Dice, todo el que me oye estas palabras. El versículo 26 dice, pero todo el que me oye, ¿qué? Estas palabras. Miren, esto es maravilloso. Jesús le está hablando a personas que llevan horas sentadas escuchándolo. Personas que aprecian las enseñanzas de Jesús, personas que aprecian escuchar la voluntad de Dios, personas que quieren entender qué es lo que quiere Dios para sus vidas. Todos los que están escuchándolo allí fueron incómodos a la ladera de una montaña, escucharon a Jesús, afinaron sus oídos, querían saber qué era lo que estaba diciendo Jesús para ellos, qué era lo que tenía Dios para ellos a través de la enseñanza de Jesús. Jesús no les está hablando a personas que no creen. Jesús no les está hablando a personas que no quieren escuchar la palabra. Jesús no les está hablando a personas que son ingratas tal vez. Jesús no les está hablando a personas que son de una religión extraña. No. Jesús le está hablando a sus oidores, a personas que quieren escucharlo, a personas que aprecian su mensaje. Porque sabemos que hay personas que no aprecian la Biblia, personas que ni siquiera la conocen, o tienen una en su casa pero la usan de pisapapel. Personas que uno les dice, ¿te interesaría saber algo de la Biblia? No me interesa, yo no quiero saber de eso. No. Jesús le está hablando a este tipo de personas como nosotros, que queremos escuchar la palabra, que queremos oír a Jesús, que nos tomamos el tiempo de abrir la palabra y leerla y escudriñarla y querer saber qué es lo que quiere decirnos Jesús. A ese tipo de personas es que les está hablando Jesús. Esta parábola está dirigida a personas que escuchan a Jesús con atención. Pero hay una diferencia notoria entre estas personas que están escuchando a Jesús en la ladera de la montaña o en cualquier iglesia cristiana a lo largo del tiempo y hoy mismo. Dice a continuación el versículo 24: y las pone en práctica. Dice el versículo 26 a continuación: y no las pone en práctica. Aquí Jesús no le está hablando a ateos versus cristianos. Jesús no le está hablando a agnósticos versus creyentes. Jesús no le está hablando a personas que lo quieren escuchar versus personas que se ofenden con las palabras. No. Pero hay una diferencia entre estos dos tipos de personas que les gusta escuchar a Jesús. Jesús no le está hablando a personas que les gusta estar los domingos en un servicio como este y a otros que les gusta estar en otro lugar diferente. No, Jesús le está hablando a personas que están en el servicio dominical. Porque todos los que estamos aquí, espero, consideramos que es una bendición oír la palabra de Dios. Y todos los que estaban allí con Jesús consideraban que era una bendición escuchar a Jesús. Pero que Jesús les está diciendo: no basta solo con oír. Están muy contentos con oír la palabra de Dios, están muy contentos con leer la palabra de Dios. Cuidado, existe una actitud muy peligrosa con respecto a oír la palabra de Dios. Y en una iglesia como la nuestra es muy fácil que suceda.
Nos encantan los estudios bíblicos, exegéticos, profundos, que nos cuenten que vino del griego, que vino del hebreo, que el contexto histórico era así o así. Y nos fascina escuchar la palabra. Pero a veces hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Después de el servicio dominical dicen: qué bonita palabra, qué espectacular predicación, impresionante, impecable. ¡Wow! No puedo imaginarme cómo ese texto era tan rico y tan profundo. ¿Saben? Que a veces es triste que nosotros mismos admiramos una reflexión bíblica y después salimos y estamos mintiendo, robando, ofendiendo, evadiendo impuestos, pagándole la mordida a un policía de tránsito. Qué bonita palabra, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Eso no es conmigo. Yo llego hasta ser un admirador de la palabra de Dios, pero soy impermeable a ella. Y hoy nos vamos a mirar cada uno a nosotros mismos. Porque yo sé que todos los que estamos aquí hemos vivido situaciones así. Por eso, mirémonos a nosotros. Por eso, en este final del sermón más impresionante de Jesús, las palabras importantes son poner en práctica, hacer, obedecer. Esas son las palabras. ¿Qué es lo que hay que poner en práctica? Las palabras de Jesús. Porque es que no son las palabras de cualquiera. Me digo cristiano, creo que Cristo es Dios, creo que Cristo es la palabra encarnada, creo que Cristo es mi Salvador. Y me dice unas palabras y no quiero ponerlas en práctica. Miren, al final del texto dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Pero qué? Oh, ¿cómo te admiramos, Jesús? Tú sí tienes autoridad cuando hablas. Oh, ¿cómo te admiramos, Jesús? Cuando tú hablas, esa palabra toca hasta lo más profundo de mi corazón, me hace llorar, Jesús. No, ya lloré suficiente, Señor. Ya me emocioné. Esto fue mejor que ir al cine. Miren, nosotros podemos amar mucho la palabra de Dios.
Incluso predicar con gran emoción la palabra, hasta las lágrimas. Decirle a alguien, mire, y Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor a ti. Y de verdad, con toda la sinceridad. Pero si no nos sometemos a la palabra de Dios, estamos viviendo un autoengaño. Mire, es tan delicado que a veces las personas pretenden que desde este lugar se predique la palabra de Dios, pero que la práctica la defina cada persona. Somos una iglesia que predica la Biblia desde el púlpito, pero que del púlpito para acá nadie la practica. No, y perdón, no estoy diciendo que aquí nadie la practique, pero a veces pareciera que pensáramos así. Somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Nosotros no necesitamos hacer nada para ser salvos, absolutamente nada para ser salvos. Pero, ¿cómo podemos evaluar la legitimidad de nuestra fe? ¿Cómo podemos revisar nuestros cimientos? 1000 personas en fila. ¿Son salvos? Sí. ¿Por qué? Por fe, por la gracia de Dios. Listo. Ahora cada uno revise sus cimientos. Y lo que nos está diciendo hoy el Señor es: ¿eres salvo? ¿Crees que eres salvo? ¿Eres un gran oidor de la palabra? ¡Qué bueno! Revisa tus cimientos. Reviso mis cimientos. La Biblia nos muestra claramente que la manera de revisar nuestros cimientos no es si hicimos una oración de entrega. No es si te emocionaste con la palabra de Dios. No es porque fuiste bautizado. No es por el número de servicios a los cuales hemos asistido. Jesús ya nos lo dejó claro en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y ahora lo está reafirmando en el versículo 24. Y el 26, cuando comparan los dos que escuchan la palabra, pero uno la pone en práctica y el otro no la pone en práctica. ¿Cómo se sabe que una persona cree? ¿Cómo yo, porque nadie más sabe cómo vivo yo, sé que creo? Si pongo en práctica la palabra de Dios. No perfectamente, no. Si mi voluntad está inclinada a hacer la voluntad de Dios. Si a pesar que me equivoco y vuelvo y caigo en pecado, mi voluntad está inclinada a crecer conforme al carácter de Cristo. Ahí es como yo sé. Si cuando yo peco, sinceramente voy ante el Señor y digo: Señor, de verdad, necesito que me ayudes, necesito cambiar. O si sigo mi vida como si nada, sigo viviendo como si nada, ni me va ni me viene el pecado. El Señor no nos está pidiendo perfección, porque no es posible. Nos está diciendo: revise qué hay en su corazón.
Dice el 24 al final, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Es un hombre sensato, es un hombre previsor que pone el fundamento, que revisa su cimiento y dice, sí, mi cimiento es querer hacer la voluntad del Padre. Lo que me sostiene es poner en práctica lo que Jesús me enseñó. Por eso el versículo 26 al final dice, del que no pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Insensato, necio, irresponsable. Escucha pero no pone en práctica, y cuando no ponemos en práctica vivimos una vida que nos mueve de lado a lado. El terreno de no poner en práctica las palabras de Jesús es arenoso. Te vas a terminar hundiendo. Me voy a terminar hundiendo. No basta solo con escuchar. Es necesario morir a nuestro parecer y que se haga realidad de nuestra vida el parecer de Dios. Nuestras casas, nuestras vidas son como casas. Y cada uno de nosotros está edificando esa casa espiritual. Y cada uno tiene que vivir en la casa espiritual que está construyendo, con la palabra de Dios, con la acción del Espíritu Santo. Y ni yo puedo vivir en tu casa, ni tú puedes vivir en mi casa. Cuando se edifica una casa, la arquitectura es la misma. No importa si es una casa humilde o una mansión muy elegante, básicamente son paredes, techo, ventanas, dormitorios, sala, comedor, cocina y baños. El resto está en el tamaño y en el número, pero básicamente es eso. Y cuando vemos personas que asisten a un servicio como este, personas que les gusta escuchar la palabra de Dios, somos muy parecidos. Básicamente tenemos un cuerpo similar, femenino o masculino, pero el resto tenemos ojos, oídos, corazón, brazos. Todos nos acercamos a la palabra con agrado, con gusto. La escuchamos atentamente. Pero ¿qué es lo que diferencia esa casa o a esta vida? Los cimientos. Ahí es donde radica la diferencia. Estos dos hombres tenían un mismo diseño básico para una casa. En esa época tampoco había tantos modelos de casa para escoger. Pero la diferencia entre el uno y el otro está en el cimiento. Uno pone en práctica lo que Jesús le ha dicho, y el otro no pone en práctica lo que Jesús le ha dicho. Por eso los dos se van a enfrentar a lo siguiente. Punto 2. Las mismas dificultades. Versículo 25 dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Ese es del primer hombre. Ahora vamos a ver qué sucede con la casa del segundo hombre. Versículo 27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Sobre creyentes y no creyentes vienen las mismas dificultades, y más sobre oidores y oidores.
Aquí hay unos oidores sobre los que viene una tormenta y otros oidores sobre los que viene la misma tormenta, las mismas dificultades, los mismos dolores, los mismos pesares. Lo que no se aprecia es lo que va a sostener esa casa. Uno de ellos quería que su casa durara y el otro quería que su casa se exhibiera. Ustedes han visto cuando van a vender una urbanización, hacen un apartamento modelo, una casa modelo, donde hay unas paredes, donde hay una imitación de un baño, pero nada sirve. Todo está sobrepuesto sobre el otro. Es más, ustedes van a abrir una llave y no sale agua, porque solo es para exhibición, para que la veamos, para que podamos apreciar cómo va a quedar la urbanización y podamos decir, sí, yo quiero comprar una casa como esta, un apartamento como este. Estos son los dos tipos de hombres que están acá. Hay unos oidores que quieren, espero que estemos entre esos, que quieren tener unos cimientos firmes, no son para exposición. Tal vez el lavaplatos no va a estar tan bonito, pero va a durar. Tal vez la puerta no va a ser tan bien pintada, pero va a durar. El otro solo se quiere exhibir. Es un oidor de exhibición. Y sabemos lo que va a pasar con uno de estos apartamentos o de casas de exhibición. Si llega a haber un temblor, no va a quedar nada, porque solo es de exhibición. Tú y yo, oidores de la palabra, somos o estamos construyendo nuestra casa, nuestra vida, para que dure o solo para exhibirla. Y cuando hablo de dure no son 2 o 3 años, ni 20 o 40, es la eternidad. Es la eternidad. Estamos en un mundo donde la gente busca la comodidad, solamente lo que se puede ver, y por eso a veces queremos ser cristianos que se puedan ver, de exhibición. Pero las tormentas van a llegar, y allí es donde se va a saber quién ha construido, quién hace, quién pone en práctica y quién no. Punto 3. 2 cimientos. Dice el versículo 25 a continuación: con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y el 27 al final dice: esta se derrumbó y grande fue su ruina. Mire, el Señor hoy sencillamente nos está invitando a algo muy, muy sencillo. Muy sencillo. Estás construyendo un edificio escuchando la palabra. ¿Has revisado los cimientos? ¿Qué va a pasar cuando llegue el momento de la verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en medio de la tormenta? Porque va a haber tormentas mientras estemos acá, pero también va a haber una tormenta que va a definir nuestra vida eterna.
Entre los que estaban escuchando este sermón del monte había dos discípulos que todos conocemos. Estaba Pedro y Judas. Pedro era el inestable, el que siempre hacía algo inadecuado. Judas, por el contrario, era muy estable. Era tan estable que le habían dado el trabajo más delicado, llevar la tesorería. Vino la tormenta, vino la persecución, la muerte y la crucifixión. Vino todo esto. El que era el inestable había construido su vida sobre la roca. Así, ponía en práctica. Dudó, sí, negó, sí, hizo cantidad de locuras en el camino, pero al final se vio que tenía construida su casa sobre un buen fundamento. Y Judas, el estable, el que manejaba el dinero, miren dónde terminó. Ambos habían construido su casa caminando con Jesús, día a día, escuchando las palabras de Jesús. Pero al final se vio quién era quién. Y puede que la casa de Pedro al final haya quedado con vidrios rotos, puede que haya quedado con la puerta torcida, puede que haya quedado destejada, pero quedó de pie. Sí, Pedro era débil, pero después de fallar, volvió a la obediencia, volvió a hacer, volvió a poner en práctica las palabras de Jesús, tanto así que fue el primero que predicó después de Pentecostés. ¿Cuántas personas se convirtieron? ¿Cuántos judíos? Y después predicó fue el primero en predicar a los gentiles. Falló, se levantó y obedeció. ¿Saben? Y ya como conclusiones, yo puedo dar gracias al Señor por esta iglesia. Esta es una comunidad que ha demostrado con firmeza mantenerse en pie en medio de las tormentas. De verdad, no cualquier comunidad se sostiene como se ha sostenido esta iglesia en medio de tantas dificultades. Pero precisamente por eso, hoy los invito y me invito a que revisemos nuestro cimiento. ¿No sería muy triste que después de tanta lucha, tanta dificultad y tanta tormenta, descubriéramos que no somos cristianos? Ahora, esto no es para asustarse. Si hoy yo, después de escuchar esta palabra y de revisarme a mí mismo, digo, y Señor, como que no soy cristiano, mire, el Señor está extendiendo su brazo misericordioso, no te está desechando, te está diciendo, bueno, qué bueno, hijo, ven, no te he desechado. Conoces mi palabra, la aprecias, ahora solamente comienza a caminar en ella. Miren, obedecer
Las palabras de Jesús nos dan los cimientos necesarios para soportar cualquier dificultad, cualquier dolor, cualquier tristeza, cualquier angustia. Hoy te voy a invitar a que revises los cimientos. Y si al final de la evaluación descubres algo que no creías, corre a Jesús. Corre a Jesús. Corre. Él no está allí para aplastarte, sino para recibirte con sus brazos abiertos. Saben que en este año, en el 2020, cumplimos 10 años como iglesia autónoma. Y esa transición ha dolido mucho. Ha traído lágrimas, ha traído tormentas. Pero nos hemos probado en medio de las tormentas cuál es nuestro cimiento. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué nos hizo Jesús? Y en el 2020 van a venir más tormentas. Pero la buena noticia es que ya no les tememos, porque hemos visto que la casa sigue en pie. No la van a derrumbar. En el 2020 vamos a dejar muy claro el cimiento de nuestra creencia, de lo que creemos, de nuestra doctrina bíblica. Y vamos a tener nuestro primer campo blanco, soñando con una iglesia maravillosa. Y vamos a empezar nuestra exploración misionera con nuevos horizontes. Estoy ansioso que regrese Sarita de allí del Baupés para que empecemos a trabajar en esa dirección. En el 2020 también el Señor nos va a ayudar a identificar cuáles van a ser aquellas personas que se van a ir a estudiar en institutos, en seminarios bíblicos, para que continúen lo que el Señor comenzó en este lugar. Pero hoy no nos vamos a ir de este lugar sin recordar lo que sabemos de esta iglesia, de nuestra iglesia. Lo dice el versículo 25 al final: con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Esa es esta casa. No se va a derrumbar porque está cimentada sobre la obediencia a la palabra de Dios. Solo la Biblia, nada más. Les he dejado unas preguntas allí para reflexionar. ¿Dónde está edificada tu casa? ¿Sobre qué cimientos está tu vida? ¿Qué va a decir el final de tu historia? ¿Dónde está edificada esta iglesia local? ¿Cuál es el cimiento de nuestra comunidad de fe? ¿Les parece si oramos?